Bueno, bienvenido. Voy a introducir el moderador de este programa por la solidaridad con la libertad de los cubanos. El moderador hoy va a ser Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, miembro durante su estancia en Cuba del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, el primer grupo independiente de derechos humanos en Cuba bajo el castrismo. El señor Arcos ha sido entrevistado por radio, televisión y medios impresos sobre la política y la sociedad cubanas. También ha escrito artículos de opinión sobre Cuba. Por favor, voy a pedir que se ponga las personas que no están hablando, poner en mute su cuenta para poder escuchar a los otros. Muchísimas gracias. Le paso la batuta a Sebastián Arcos. Gracias, John. Buenas tardes, bienvenidos todos. John me ha pedido que modere el conversatorio de hoy, que cuenta con dos miembros destacados del Movimiento Cristiano Liberación. Como ustedes saben, uno de los grupos más notables, que más impacto ha tenido en la historia reciente dentro de Cuba, por supuesto asociado con Osvaldo Payá y el Proyecto Varela. Regis Iglesias Ramírez y Tony Díaz Sánchez están hoy acá para explicarnos un proyecto, una propuesta del Movimiento Cristiano Liberación, que se llama Campaña por la Solidaridad con la Libertad de los Cubanos, 11 acciones concretas de aislamiento al régimen que ellos proponen para lidiar al menos inmediatamente con las secuelas de las protestas del 11 de julio. Quisiera pedirles brevemente a Regis y a Antonio que nos explicaran un poco cómo llegaron a este documento. Bueno, gracias Sebastián, gracias John y gracias al centro. Al documento se llega por la necesidad que hay urgente de responder de una manera contundente, que no sea solo la denuncia y la condena al régimen totalitario y tiránico cubano, que en 62 años solo ha reprimido, faltado los derechos de los cubanos, empobrecido a nuestro pueblo, a nuestra nación, y esto siempre con la impunidad que da en el mundo tener el respaldo de algunas potencias o el contubernio de algunos países, sobre todo de América Latina, que siempre internacionalmente han respaldado al régimen cubano. Y todos los crímenes, todos los abusos, toda la segregación que ha mantenido contra el pueblo durante todos estos años, pues simplemente ha quedado impune. Después de estos sucesos que protagonizó el pueblo cubano, sin el llamado de ningún grupo opositor, sin que fuera de manera organizada, el pueblo, simplemente cansado de su cansancio, decidió salir a la calle a manifestar su desacuerdo y su descontento, no solo con la situación crítica que hay con el sistema de salud cubano, porque el pueblo cubano no salió a la calle a pedir medicinas, aunque le faltan las medicinas, no por la situación de grave crisis económica y alimentaria que hay en el país, que la hay, pero el pueblo no salió a pedir comida. El pueblo, en los videos que se pudieron ver de las transmisiones que estaban haciendo algunas personas en las calles, lo que estaba pidiendo era libertad. Y estaba pidiendo libertad porque el régimen del Partido Comunista Cubano es un régimen segregacionista. El Partido Comunista Cubano es el único legalmente reconocido en la isla, es el que tiene el papel rector de la sociedad, pero es además el que impide que el pluralismo y las otras fuerzas políticas, otras tendencias políticas puedan coexistir en la sociedad. Y no solo esto, sino que reprime también, además de segregar,
es también instrumento y llama a la violencia contra las personas que no crean igual, que no tengan la misma idea o los mismos propósitos que el Partido Comunista. Eso fue evidente en el llamado del señor Díaz-Canel, cuando llamó a todos los miembros del partido a reprimir las manifestaciones del pueblo. Y por eso, entre otras razones, porque ya el régimen está agotado, el régimen no presenta ninguna opción de futuro ni de presente ni de futuro para la isla, no tiene ningún proyecto para el pueblo, y lo que ha seguido impidiendo es la capacidad de desarrollo de los cubanos, la capacidad de buscar la felicidad y sobre todo la libertad para hacer estas cosas, para desarrollarse y buscar la felicidad. Por eso el Movimiento Cristiano de Liberación ha dicho que están bien las declaraciones de condena al régimen, las declaraciones internacionales de condena al régimen, pero es momento de pasar a la acción concreta. Y nosotros en esta acción concreta proponemos 11 que específicamente pueden ser llevadas a cabo y respaldadas por la comunidad internacional para intentar acorralar a ese régimen, para que el régimen no se crea impune en su accionar represivo, y para también un poco que promover que no solo el grupo de poder tenga acceso a oportunidades de negocios y de tener empresas que de manera desleal compiten o no compiten con estas medidas económicas que de, de cierta libertad económica que ha dado el régimen en los últimos tiempos. Porque están compitiendo los que han robado los recursos al pueblo durante 62 años contra una población indefensa, pobre, que no tiene capacidad para desarrollar negocios importantes. Por lo tanto, no es lo mismo en esta situación, en este escenario que ha propuesto el régimen, que nosotros llamamos cambio y fraude, no es lo mismo la inversión que puede hacer un hijo de vecino para una cafetería, para poner una cafetería y tratar de buscarse la vida, a la inversión que va a poner el hijo de un general o el hijo de un comandante o el hijo de un attaché del régimen. Por lo tanto, ni siquiera estas medidas económicas que nosotros llamamos cambio fraude van a resolver el problema de Cuba. Y el pueblo cubano lo sabe. El pueblo cubano es el primer testigo y la primera víctima de estas diferencias. Y también estas personas que intentan empoderarse, es una palabra de moda en los últimos tiempos, con pequeños negocios, son las personas que más dependen del régimen, son los que más a merced están de la voluntad del régimen, porque el que trabaja en una factoría, en una fábrica, sabe que va a ganar un sueldo miserable, pero se va a estar robando las tuercas o, o las latas de carne o lo que sea en donde esté trabajando. Pero el que tiene un empoderado de estos que llaman ahora, sabe que depende del régimen para tener su negocio, sabe que no va a tener, tiene un techo en el desarrollo de su empresa, pero por lo menos es mucho más amplio que el resto de la población que no puede tener un negocio. Por lo tanto, es más dependiente del régimen y ya hemos visto en el pasado cómo son los primeros en desfilar el 1 de mayo. Como dicen en Cuba, el bloque de los trabajadores por cuenta propia es el que está primero que nadie presente en la plaza respaldando las medidas draconianas del régimen. Y por eso decimos que esto no se trata de unas medidas económicas que vayan a liberalizar un poco la economía del país para que la gente pueda respirar algo, sino que la sociedad cubana necesita una transformación radical, y como el régimen no lo ofrece, el pueblo ha respondido de manera radical en la calle, protestando y reclamando sus derechos. Y nosotros decimos que es la hora de respaldar a ese pueblo y acorralar al régimen. Y para este fin es que por esto es que salen, que nacen estas 11 acciones que nosotros estamos proponiendo al ver la indolencia de los países democráticos del mundo,
que creen que simplemente haciendo una declaración de condena al régimen, como han hecho 800 a lo largo de todos estos años, van a sentirse complacidos y que el pueblo cubano va a estar, les va a aplaudir por esa acción. Pero sin embargo, todo sigue igual y es el momento de tomar acción, de hacer algo concreto. Y el Movimiento Cristiano Liberación ha propuesto estas 11 acciones que pueden ser ampliadas muchas más, pero es el inicio, es lo que puede marcar el momento. Es la sudafricanización del problema cubano, porque así como en Sudáfrica el régimen de la apartheid, el Partido Nacional, el Partido Nacionalista, que era el de los blancos, segregaba a los negros política y económicamente, el Partido Comunista de Cuba segrega a los negros, a los blancos y a todo aquel que no piense y no piense como ellos y tenga otro proyecto y otra manera de ver la solución al problema y el país. Por eso les dejo a Tony Díaz, nuestro secretario general, para que les introduzca los 11 puntos y bueno, les explique mejor de qué se trata cada uno de ellos. Gracias, Tony. Adelante. Quita el micrófono. Ajá. Lo había quitado cuando John dijo que apagaron. Ok. Oye, muchas gracias, Sebastián, por tus palabras y por tu participación al centro y a todas las demás personas que están compartiendo esta tarde con nosotros aquí. Es muy interesante tu primera pregunta porque uno hace las cosas y después dice, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Pues bien, mira, te voy a comentar muy rápido y muy breve. Nosotros, el mismo día 11 de julio, hicimos en horas de la noche, alrededor de las 11 de la noche, la primera declaración al respecto, y ahí nosotros preveíamos que la represión iba a ser brutal. Preveíamos que el régimen estaba en primera instancia un poco que trastornado, pero que su reacción iba a ser de inmediato y que quizás estaba esperando solamente que aquellos grupos se desmontaran un poco. Ahí anunciamos y alertamos a la opinión pública mundial que debía mandar un mensaje claro al régimen de que la impunidad no sería permitida. Días después comenzamos a ver los videos que llegaban de Cuba, la violencia, los golpes, la represión, los arrestos. Entonces tuvimos que reunirnos porque decidimos que algo teníamos que hacer. Entonces estábamos en unos días donde la gran mayoría de las personas, quizás en el sur de la Florida, incluso algunas personas dentro de Cuba, con las cuales teníamos hasta contacto, soñaban un poco con que el gobierno americano iba a tener una reacción, digamos, inesperada y que al llamado del exilio iba de alguna manera a resolver el problema de los cubanos. Nosotros sabíamos que eso era casi imposible. Y era casi imposible por muchas razones. Entonces, nos dijimos y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer que cumpla dos objetivos fundamentales? Primero, uno, enviarle un mensaje de solidaridad con hechos, con acciones, y que no solamente sea el exilio cubano, a aquellas personas que tuvieron el valor de romper con el miedo y salir a la calle. Aquellas personas que incluso que todavía sienten miedo, pero que quizás un día sea muy necesario que lo rompan y que se unan a ese reclamo. ¿Cómo enviar un mensaje a esa gente de que el mundo está con ellos y no con el gobierno? Ese fue nuestro primer objetivo. Y el segundo era elaborar, porque de alguna manera siempre ha sido nuestra preocupación, la ausencia de una demanda concreta. ¿Bien? La oposición ha sido heroica, ha sido estoica durante mucho tiempo. Desde esos años en que empezaron tu papá Sebastián, a quien yo conocí personalmente, y a Gustavo, tu tío, que también lo conocí personalmente, de los tiempos en que ellos estaban incluso en prisión y nadie conocía ni de la existencia del comité.
La gente ha sido valiente, ha sido heroica, ha dedicado a esto parte de su vida, o yo diría su vida entera. Nosotros empezamos muy jóvenes en esto, ya hoy peinamos canas y se nos está acabando un poco el tiempo y nos sentimos también un poco cansados. Pero nos ha faltado siempre una demanda clara y concreta que sea lo que en un momento determinado de un reclamo popular como el 11 de julio, la gente podía reclamar. Entonces, para nosotros, para el Movimiento Cristiano de Liberación, la demanda siempre ha estado bien definida. La demanda son elecciones libres. Elecciones libres, plurales, donde pueda participar todo el mundo. Y no voy a entrar a discutir con nadie en el mundo, porque estoy hablando de elecciones libres. Y todo el mundo sabe lo que son elecciones libres. No estamos hablando de elecciones fraudulentas, no estamos hablando de un robo, estamos hablando de elecciones libres. ¿Y qué es la solución? Porque creemos que es la única manera en que el pueblo recupera su soberanía. Entonces, decidimos realizar y redactar este documento haciendo un símil de esta tiranía con el régimen de la apartheid de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque para nosotros, y eso lo hemos repetido ya varias veces, para nosotros nos da igual que uno diga gobierno, política, derechos para blancos, que gobierno, política y derechos para comunistas. En Cuba, si no eres comunista, no tienes el derecho a asociarte, no tienes el derecho a expresar tus ideas, no tienes el derecho a participar en los medios de difusión masiva. Entonces, es tan discriminatorio la persona que se discrimina por sus razas o por sus ideas políticas. Para nosotros es lo mismo. Y si el mundo fue enérgico con el apartheid y presionó al apartheid y lo llevó precisamente a solucionar con lo que nosotros creemos que es la vía de solución en Cuba, con un proceso de elecciones libres participativas. Si el mundo llevó a Sudáfrica a acabar con ese régimen a través de un proceso donde todas las personas participaron y donde un partido de mayoría negra ganó las elecciones y un hombre que estaba en la prisión fue el próximo presidente y se acabó la hegemonía blanca. Entonces, ¿por qué los cubanos no tenemos el derecho a que el mundo nos ayude a presionar? No estamos pidiéndole a nadie la cabeza, no estamos queriéndole arrebatar el poder a nadie, estamos queriendo devolver la soberanía al pueblo, estamos queriendo devolver el derecho al pueblo de Cuba a elegir sus gobernantes, a elegir sus leyes, a participar con su identidad en la sociedad. Y entonces hicimos esa comparación y por eso decimos que el régimen de Cuba es segregacionista, porque segrega a las personas, quizás no públicamente por la raza, lo hace por tu ideología, lo hace por tu manera de pensar, lo hace por tu actitud y por tus valores. Te discrimina por todas esas cosas, porque si tú eres cristiano, los cristianos hemos estado discriminados y marginados y separados durante décadas dentro de Cuba. Entonces decidimos redactar este documento y sostenerlo como bandera. Sabemos que es un camino bien difícil, sabemos que es un camino cuesta arriba, como decía uno de nosotros que participaba en la redacción del documento. Y sabemos que vamos a tener mucha dificultad, vamos a tener hasta mucha oposición, porque los intereses juegan un papel importante en este tema, pero creemos que es la batalla, creemos que es la meta, creemos que es el momento del régimen, creemos que el régimen debe estar advertido, debe estar con conciencia de causa de que la comunidad internacional no debe permitir, bajo ningún concepto, que este estándar represivo continúe en Cuba, porque sabemos que esto es un proceso y que el pueblo no se va a quedar ya en las casas, ya el pueblo rompió con el miedo, ya el pueblo salió a las calles, ya el pueblo sabe lo que es reclamar y nosotros sabemos que hoy, mañana o pasado van a volver la gente a reclamar y es un deber de los exiliados cubanos, es un deber de los países occidentales democráticos que disfrutan de libertad y de democracia para sus ciudadanos y es un deber humano decirle al régimen, el pueblo tiene derecho y como tú violas tu derecho, yo tengo que mandarle el mensaje al pueblo de que estoy con él. Por lo tanto, mi función es debilitar tu poder y en eso hemos basado nuestras 11 medidas. Tampoco son medidas que pudieran ser consideradas de índoles extremos, porque ¿qué decimos? Pues nada, mira, decimos que el régimen cubano no sea invitado a la Cumbre de las Américas, se lo hemos pedido al canciller, al secretario de Estado de los Estados Unidos, le hemos dicho en una de las medidas que le hemos pedido a él,
personalmente, o sea, específicamente al Departamento de Estado, no invite al régimen a la Cumbre de las Américas, no le dé visa a una delegación deportiva del gobierno cubano, bien, no permita que las personas que vayan a Cuba o que vengan desde Cuba traigan a este país productos que le generaron utilidad al régimen castrista, como el ron, el tabaco, que entra a este país. Eso no es necesario para el pueblo de Cuba, eso enriquece la arca del régimen, y ahí es donde hemos disparado, en lo político, en lo económico y hasta en lo cultural, porque también tenemos que decir que, por ejemplo, las delegaciones oficiales que salen del régimen y del deporte son delegaciones creadas y determinadas por el régimen y que para nada representan un deporte sano, sino es un deporte permeado por la ideología. No me refiero a las personas, sino al sistema y a las federaciones de deporte. Tony, y a mí me parece brillante la idea de equiparar al régimen cubano con el régimen de apartheid de Sudáfrica. En primer lugar, porque los paralelos están ahí, no es muy difícil ignorar los paralelos, pero sino además porque sirve para llamar la atención sobre lo que está pasando y realzar, elevar el nivel de atención pública sobre el caso de Cuba. En un mundo, desafortunadamente, en que tenemos a Haití al lado de Cuba en un desastre de gobernación y un desastre natural tras de otro. Tenemos crisis en Afganistán, tenemos crisis en Ucrania, tenemos crisis en todas partes. Y las atenciones se entretienen, se desvían. Pero quería hacerte una pregunta, tanto a ti como a Regis, específicamente sobre implementación. Considerando, como ustedes conocen, la historia de lo que sucedió en Sudáfrica y cómo la izquierda internacional participó de manera muy activa en promover ese tipo de sanciones contra Sudáfrica. Sin embargo, hoy en día la izquierda estaría en contra de hacer algo similar con Cuba, tomando en cuenta las dificultades internas en Europa, donde ustedes están y conocen mejor todas las intrigas del Parlamento Europeo y sobre todo en España. Si no hemos sido capaces de convencer, digamos, a la Unión Europea de que cancele su acuerdo de cooperación con Cuba, ¿cómo prevén ustedes la implementación o la aceptación o la adopción por parte de, digamos, la Unión Europea específicamente, podemos dejar a Estados Unidos para más adelante, de este paquete de ideas, de propuestas que ustedes han presentado? ¿Han pensado en eso? ¿Han discutido eso con algún parlamentario, algún representante de la Unión Europea? ¿Cómo prevén esa implementación? Mira, yo primeramente te voy a decir algo. Nosotros sabemos que la tarea es bien difícil. Pero como muy bien tú dijiste, uno de los objetivos de esta campaña es llamar la atención, es levantar el nivel, como muy bien tú describiste, levantar el nivel sobre el tema Cuba. O sea, sabemos que la situación, por ejemplo, tú mencionaste la Unión Europea y yo voy a dejar que Rey mencione algunas pequeñas gestiones que no son muy pequeñas y para el tiempo que llevamos ya estamos haciendo en la Unión Europea, donde sabemos que es bien difícil la cosa. Entonces, yo solo quiero decirte lo siguiente. Es bien complicada la situación de Cuba en Europa, únicamente por España. Nosotros tenemos, o en gran medida por España, para llamarlo de alguna manera, y no sea absoluto, en gran medida por España. ¿Por qué? Porque España ve a Cuba a través de sus intereses económicos. Esto lo digo con responsabilidad y lo digo para populares. Fíjate que voy a comenzar por los populares. Para populares y para socialistas. ¿Eh? Porque los populares gobernaron, Mariano Rajoy gobernó durante 4 o 5 años, no, la memoria me falla ahora, y en esos años mataron a Osvaldo Payá, que era ciudadano español.
Y no tengo palabras para describirte la desilusión que sufrí con el gobierno popular de Mariano Rajoy. Tengo que decir que el presidente Aznar fue un tipo bastante consecuente. Eran otros momentos quizás. Bien, y que pudo llevar la posición común a la política europea, que ha sido el momento más difícil del gobierno cubano con los europeos. Pero bueno, posteriormente logró quitar a Zapatero. Bien, y Mariano, que en gran medida, y no voy a contarte cómo se eligen a los presidentes en el Partido Popular, pero Mariano en gran medida fue elegido por José María. Sin embargo, la política en Cuba fue fracasada. Fue una política fatal. Entonces, al extremo que muchas veces nosotros decimos, qué bien que los populares están en la oposición. Porque en la oposición son sumamente solidarios con nuestra causa. Sí. Entonces, tendremos que apoyarnos en estos momentos que están en la oposición. Ahora, lo que sí queremos es entrar en el tema y decirle a los españoles de a pie, a los ciudadanos de España, a la gente que son humildes y pobres en España y votan por los populares y votan por los socialistas, pero tienen un sentimiento con Cuba especial, porque nosotros lo vivimos personalmente allí. Tienen un sentimiento con Cuba especial. No ven a Cuba de igual manera que ven a otros países latinoamericanos. Queremos decirles a esos votantes, no. La Unión Europea no es exigente con Cuba porque el gobierno de tu país, el gobierno de España, mira a Cuba a través de sus inversionistas, que son los que financian sus carreras políticas a ambos partidos. Y cuando tú le dices a Mariano Rajoy, porque no voy a mencionar palabras, o sea, nombre por respeto a las personas, pero Rey es testigo de que el 24 de septiembre de 2010, cuando estábamos en España, nos reunimos con Mariano Rajoy y uno del grupo de nosotros, de los expresos que estaba allí, le dijo a Mariano Rajoy, que todavía no era presidente del gobierno, le dijo, usted va a ser el próximo presidente. Para usted va a ser bien difícil, porque o vela por los intereses de España o vela por el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y Mariano le dijo, las dos. Yo le dije, presidente, hay casi una incongruencia. Eso es casi un antagonismo lo que usted me está diciendo. Y se echó a reír. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que por lo menos vamos a iniciar ese debate y vamos a que la bola de nieve coja nieve y coja nieve. Y como nosotros estamos exiliados y no nos queda otra que seguir estando exiliados hasta que el régimen cambie, pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir poniendo algo, que es bien difícil crearlo, algo que al menos llame al cuestionamiento de las sociedades, llame al cuestionamiento de la prensa. Nosotros queremos buscar la posibilidad de escribir artículos, de llegar a parlamentarios y crear, principalmente estamos pensando en el área, estamos pensando ver cómo ya casi estamos allí, pero cómo hacemos algo para la CEN, que parece insignificante, pero un poco en la analogía con África del Sur. Fueron 4 paisitos de África del Sur los que empezaron con este tema de aislar a Sudáfrica, y después cogió tamaña bombo, que hasta el Congreso de los Estados Unidos hizo una ley para codificar el tema del aislamiento de Sudáfrica. Bien, y eso se lo estamos pidiendo a los parlamentarios. Pero renuncie ese respeto. Sabemos que es muy difícil, que tenemos que llegar son 435 representantes, posiblemente tengamos que llegar a 450 a los que van a venir, ¿no? A más de lo que tenemos, pero es que hay que dar el ejemplo, mostrar lo que dice, mira, esto es así, porque aunque uno no lo crea, entre los cansancios políticos y los agotamientos políticos de las figuras políticas, entre los relevos que vienen y quieren llevarse el gato al agua, desde François Mitterrand, Felipe González, señor Clinton, después Obama, ven, todos han querido llevarse el gato al agua, pero llegaron nuevos y no saben la historia vieja o no se quieren acordar de la historia vieja. Entre todas esas cosas la gente se va olvidando y se va cansando y se va cansando. Y hay que repetir a la gente. Si en Sudáfrica decían, esto es para negros, en Cuba dicen, esto es para comunistas. Así que Rey te explicará algo que hemos hecho en el Parlamento Europeo recientemente. Rey. El micrófono, Rey. Yo lo que quería insistir en lo que estaba diciendo Tony, porque era en esa dirección que va
estas 11 acciones. Estas 11 acciones fueron pensadas en el calor de la represión contra nuestro pueblo y en la necesidad de darle una respuesta al régimen cubano. Y si bien fueron 11 acciones que hemos propuesto nosotros, estamos conscientes que esto es mucho mayor que nuestras 11 propuestas, que nosotros hemos lanzado, como decía Tony, la bolita y que tiene que rodar y hay que trabajar mucho y deben sumarse a ella, a esta iniciativa y enriquecerla también todos los cubanos. No solo los europeos, no solo los americanos, los latinoamericanos. Esto en primer lugar debemos asumirlo todos los cubanos conscientes de que la situación de nuestro país no va a concluir ese régimen con simples condenas que después solo son papel mojado porque las inversiones siguen las invitaciones al régimen, a sus representantes y tienen reconocimiento internacional. Y es el pueblo cubano el que queda aislado en medio de todo esto. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que estas 11 acciones sirvan de punto de salida a partir de ahora de la oposición cubana para que se reclame donde quiera que estemos la condena efectiva y el apoyo, el respaldo a estos 11 puntos que pudieran ser más, repito, para aislar al régimen cubano. Hace unos días se le fue entregado al primer ministro, al viceprimer ministro de la República de Eslovenia, en representación del vicepresidente de la República Eslovena, que estuvo participando en un foro de los jóvenes del Partido Popular Europeo, los 11 puntos, las 11 acciones, y una carta del Consejo, del Comité Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación, pidiéndole, como país que es en la actualidad presidente del Consejo Europeo, que asuman esta campaña, que asuman estas medidas de respuesta al régimen cubano, y incluso que nos respalden en crear una comisión que nos gustaría que estuviera ya integrada por países que sufrieron el régimen comunista en los años, durante muchos años, hasta principios de los años 90, por países de Latinoamérica y por supuesto de Estados Unidos. La comunidad económica de la Unión Europea es muy importante para nosotros y como decía Tony, la puerta, lamentablemente, quien aceita o no las bisagras de la puerta hacia Cuba es España. Yo quería recordarle a Tony que no fue en época de Zapatero que se levantó la posición común, fue en época de Mariano Rajoy, incluso después de que habían asesinado a Osvaldo Payá. Y bueno, hemos empezado por aquí, hemos llamado a la puerta, hemos tenido la suerte de poder haber presentado al país que es presidente en la actualidad hasta el día 31 de diciembre de la Unión Europea, del Consejo Europeo, estos puntos. Queremos hacérselo llegar a todos los países europeos, pero también queremos hacérselo llegar a todos los países latinoamericanos, Australia, Japón, Canadá, porque, como decía Tony, el boicot hacia la Sudáfrica segregacionista empezó por 4 países africanos, pero al final terminaron uniéndose Estados Unidos, Gran Bretaña, y aunque fue muy difícil que se respetara ese boicot a nivel internacional, porque algunos de los que lo habían asumido lo violaban, lo burlaban, es necesario por eso que en nuestras manos, en manos de los cubanos, en manos de los cubanos que han trabajado por los cambios, por esos cubanos que con tanto entusiasmo en las últimas semanas salieron a respaldar a sus hermanos que en la isla estaban protestando, está el reclamarle a sus representantes, allí donde quiera que vivan, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, que se ejecuten estas 11 medidas, estas 11 acciones que sean asumidas por la comunidad internacional, por el mundo libre. Y de esto, que va a ser un camino muy difícil, pero es un camino necesario a transitar, y no por difícil, digo imposible, y no menos difícil que algunas propuestas que se han hecho ya a raíz del 11 de julio, que a mí me parecen quizás un poco irracionales, pero bueno, respetando a quienes las han propuesto, si pueden llevarlas a cabo, pues me parece perfecto.
pero creo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de justicia, al régimen cubano hay que aislarlo y hay que dejarle saber al pueblo cubano que se está con él y no con esa dictadura, no. Hay que decirle al régimen cubano, al pueblo cubano, no, esta gente no van a venir aquí, esta gente no van a poder comprar aquí, esta gente no van a poder vender aquí, esta gente no van a poder salir a representar al régimen cubano con circo. Esta gente van a ser sancionados y van a ser boicoteados, como han hecho ellos con los derechos de los cubanos, con la libertad, con el derecho a desarrollarse y con la búsqueda de la felicidad del pueblo. Por lo tanto, es la hora de que algo así se haga y dependerá de nuestro esfuerzo, desde nuestro compromiso y coherencia. Cuando asumamos esto, pues que lo logremos o no lo logremos. Yo recuerdo que cuando propusimos el proyecto Varela, aquella alianza que se llamó Todos Unidos, hizo un llamamiento al pueblo cubano para que respaldara el proyecto Varela. Lo que pasó es que unos meses después hubo que empezar a crearse los comités ciudadanos para que fueran los que impulsaran la iniciativa, porque desde ese grupo de Todos Unidos, incluso muchos boicotearon el proyecto Varela luego de haber llamado al pueblo a firmarlo. Por lo tanto, creo que tenemos que ser coherentes y tenemos que insistir, trabajar mucho, porque no todos tenemos un límite y hasta donde yo llegue, otro puede llegar un poco más allá, tiene un campo más abierto. Y como decía Tony, esto va de hacer mucho cabildeo, de presentarte en congresos, en lugares donde se tomen decisiones, poder llegar a ellos y poder influir con nuestro cabildeo y velar porque se cumpla y por velar porque escribir un artículo, o sea, hablar en un programa de televisión o de radio, donde sea, que cualquier foro que esté abierto y tengamos un micrófono, insistir en esto. Insistir, porque es la única manera de triunfar. Tengo una pregunta de John Suárez y aprovecho la oportunidad para pedirles a los que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, la manera más eficiente de hacer esto es que la manden por el chat interno del Zoom y yo les prometo que voy a hacer la pregunta, por supuesto. John quiere saber que ustedes proponen un embargo internacional de armas y de equipamiento represivo para Cuba, y quiere que lo pongan en el contexto de la reciente venta por parte del gobierno español a Cuba de ese tipo de equipamiento por casi $1,5 millones de dólares. ¿Tomaron ustedes en cuenta eso precisamente? Mira, no tomamos en cuenta. Yo iba a decir simplemente que no tenía mis conocimientos en el momento que salimos con la declaración de que el gobierno español hubiera hecho esta compra al régimen cubano, pero va en esa dirección y va en la dirección de todos aquellos países. Por ejemplo, Francia es la que le ha pasado durante tiempo, le ha vendido los automóviles para que tenga las patrulleras y así. Antonio. No, yo lo que te iba a decir era eso mismo. Nosotros no sabíamos ni que España le ha vendido. Creo que nos enteramos por un tema de unas agencias por aquí a que Cuba había comprado en España, cosa que no dudo para nada. Pero sí creemos que evidentemente tú tienes que hablar de que darle un cuchillo al asesino es invitarlo a asesinar, de que darle pastillas a un enfermo que es narcómano, tú lo estás instando a que hagas eso, y que eso es un acto de complicidad. Y ese es el mensaje que estamos tratando de decir. Oye, prohíban esto para cuando alguien como los rusos, por ejemplo, que sabemos que va a ser muy difícil que escuchen nuestra voz, ¿ven? Sabemos que es casi imposible que los rusos lo hagan. Entonces hay que poner en la mira internacional a los rusos y decir, mira, los rusos son los cómplices en la práctica de esta persona.
o que lo hagan los coreanos, o lo hagan los chinos, ¿entiendes? O sea, pero hay que decirle a las personas decentes, oye, no hagan esto, no vayan a hacer esto, porque esto es un acto de complicidad. Y en eso pensamos, en ese sentido, no porque tuviéramos conocimiento de que España le había vendido, o sea que es totalmente condenable. Y no quiero ni que en España se hable mucho de eso, vaya. Tengo una pregunta de Ileana Fuentes. Precisamente, Antonio, tú hablabas de cómo se han mezclado en España los intereses comerciales en Cuba con la postura oficial de España en la Unión Europea, o el papel de España en la Unión Europea como, digamos, el emisario de la política europea con América Latina y viceversa. ¿Cómo prevén ustedes que puede romperse esa relación económica, específicamente el tema de la inversión española, que es el país que más ha invertido en Cuba en los últimos 20 o 30 años? ¿Cómo se rompe esa vinculación? ¿Cómo se consigue que España desinversione o pare esas inversiones en Cuba, al menos que las detengan, sino que reduzcan el flujo, pero sobre todo la relación esa incestuosa entre gobiernos de ambos signos políticos y los intereses económicos en Cuba, que yo diría que son más que económicos, porque aquí también hay una revancha histórica que España sigue jugando con los Estados Unidos, pasándole por encima a los intereses de los cubanos. Pero ya eso es tema para otro momento. El tema específicamente de las inversiones y de la economía. Mira, es bien difícil lograr que, por ejemplo, que las inversiones se vayan de, o sea, los hoteles, prácticamente donde los españoles, y es lo que más se ve, donde los españoles han invertido con el gobierno cubano, es bien difícil que te vayan. Ahora bien, nosotros decimos que se desestimule la inversión, que se acabe el turismo. Entonces, a la gente hay que buscar darle donde le duele. Si un día el turismo en Cuba disminuye, porque el turismo en Cuba básicamente ha sido históricamente español, italiano, canadiense, ahora van muchos rusos y van chinos. Pero si nosotros lográramos que el mundo con valores denunciara al turismo en Cuba a partir de una campaña donde el mundo reconozca que Cuba es una tiranía, porque todavía al actual gobierno de España le falta reconocer que Cuba es una tiranía. Se lo han preguntado recientemente públicamente y han respondido que España es una democracia. Eso lo sabemos todos, pero Cuba. Entonces, la idea es la siguiente: trabajar con la sociedad. En España, yo creo que hay muchas personas con valores. España es una sociedad con personas con muchos valores. Nosotros creo que tenemos que profundizar más en la sociedad española, mandarle el mensaje para que el político tenga que ser coherente entre los valores que promueve para España y los valores que debe promover para Cuba. Ya sabemos que los comunistas, que Podemos, eso no van a entrar en esa olla. Pero sí otros pueden entrar en esa olla. Incluso nosotros hemos conocido a políticos socialistas del Partido Socialista que han sido solidarios con la libertad de Cuba, que expresaban su voluntad de ser duro con Cuba. Pero a la gente tenemos que llegar a la sociedad, tenemos que hablar de qué es lo que pasa en Cuba. A veces pensamos que lo hemos dicho todo y no. Lo hemos dicho todo, quizás a muchas personas que hoy no están ya entre nosotros, y hay gente nueva. Hay que transmitir ese mensaje constantemente de que Cuba no es una sociedad normal, que Cuba es una sociedad que está totalmente divorciada de lo que es la sociedad con derechos y libertades. Eso hay que transmitirlo constantemente. Mucho tiempo estuvimos carentes de esas imágenes que hoy tenemos, porque en los tiempos en que tú eras del comité, bien, ahí cuando ellos te cogían te daban 4 palos, pero igualito que ahora. Pero no teníamos el teléfono, no teníamos la cámara, no había la posibilidad que el mundo viera
teníamos que depender de un periodista extranjero que a lo mejor se estaba buscando a su puesto de trabajo allí. Entonces, hoy en día, el mundo se llenó de imágenes represivas que solo hay que mirarlas para repudiar al régimen. Por lo tanto, con la lógica de mantener el tema en la palestra, porque es muy importante, como tú decías, que pasan muchas cosas en el mundo y las noticias y los temas se van superponiendo uno por encima de otro. Ya el tema de Cuba en estos días, con lo que está sucediendo en Afganistán, un poco que se muere. Entonces la idea es mantener el tema en la palestra pública. O sea, ya yo no voy a decir más que en Cuba, todo el mundo sabe que se violan los derechos humanos. Yo tengo que decir, mira, allí se reprime y se va a volver a reprimir mañana, y cuando saque a la gente a la calle va a haber más represión, y si usted colabora con el régimen, usted es cómplice del régimen. Y tenemos que entrar en esa dinámica constante para que la gente, inversionistas, ciudadanos normales que hacen turismo a Cuba, tomen algo de conciencia, tomen digamos, lo que tienen por dentro no me salió la palabra, de dolencia, bien, que digan, no, yo voy a ser consecuente con mi vida, yo voy a ir a otro lado. Entonces tenemos que afectar el turismo, tenemos que afectar la inversión, pero tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar por hablar, por describir quién es el régimen. Entonces, cuando nosotros planteamos las 11 medidas, y esto se me olvidó decir, es porque tenemos que pedirle a nosotros, porque ¿qué esperamos? Nos sentamos en la casa a esperar que el mundo sea duro con el régimen. Si no somos nosotros los que le decimos al mundo, mira, esto es lo que hay que hacer la régimen. Por ejemplo, nosotros hemos intercambiado con funcionarios del Departamento de Estado, incluso con funcionarios del Departamento de Estado que alguien nos ha dicho, y los amigos nos han dicho, que no son muy afines con esta cuestión de apretar un poco al régimen. Pero bueno, nosotros decimos, escucharon entonces lo que no querían escuchar, porque sí nos escucharon, sí nos escucharon. Entonces, le decíamos, hagan esto y esto y esto, por aquello de que la actual administración de los Estados Unidos está diciendo, los cubanos americanos son los primeros embajadores, estamos escuchando a los cubanos americanos qué quieren para Cuba. Si no le decimos, hagan esto, esto y esto, entonces van a decir, bueno, hacemos lo que interpretamos, pero no porque nadie nos lo ha dicho. Y sobre todo la intención, Sebastián, de mantenerlo a través del tiempo, porque lo de Cuba es un proceso, no un día. Claro. Iliana, tú querías añadir a la conversación esta de tu pregunta. Quisiera añadir un comentario. Primero decir lo loable que es este esfuerzo, y estoy de acuerdo con la imagen de que uno no se puede quedar en la casa, tú sabes, haciendo así con los pulgares, ¿no? Que algo hay que hacer de alguna manera. Pero nosotros, los que llevamos 60 años en el exilio en Estados Unidos, recordamos perfectamente cómo fue el proceso con Sudáfrica. Y el éxito de arrinconar y aislar y hacer que África del Sur desmontara el apartheid se llama divestment, desinversión. Cuando el mundo entero empezó a cortar todas las inversiones de desarrollo, bancarias, de todo tipo, comerciales, el mundo entero, yo me acuerdo, yo estaba trabajando en la Universidad de Rutgers cuando aquello, y me acuerdo perfectamente que aquello era la locura, divestment, divestment, divestment. Y eso fue lo que puso al gobierno de Sudáfrica, de África del Sur, de rodillas y tener que morder el hueso de ese problema. Entonces, quiero decir, creo que fue Iván que dijo, perdón, Tony, que ya te cambió el nombre. Fue Tony el que dijo que había que acabar con el turismo, o que el turismo ya por el COVID, el turismo se ha acabado. En el año 2019 entraron en Cuba 1 millón, espérate un segundo que tengo la estadística aquí, 1 millón de visitantes en los primeros 4, 1.1.9 o algo así.
en los primeros 4 meses del año 2019. 800,000 no sé cuántos o 900,000 no sé cuántos en el 20. Y este año la cifra es de 63,000. Déjame ver si encuentro la cifra, porque es una cifra espeluznante. Aquí la tengo. 64,712 extranjeros vacacionistas en Cuba. O sea, el 6% de lo que fue en el 2020 y el 3,4% de lo que fue el 1,9 millones de dólares de turistas, perdón, en el 2019. Entonces, a pesar de todo eso, y estoy traduciendo ahora un texto, por eso lo tengo fresco en la cabeza, a pesar de todo eso, España y los españoles siguen invirtiendo a través de Gaesa y a través de Gaviota y de todos sus intereses, y con compañías francesas y con compañías italianas, y siguen invirtiendo en una industria que ya se sabe que no resuelve ningún problema. Es la segunda fuente de fondos del Estado cubano, siguiendo a los servicios que cobra, como los médicos que alquila y las remesas del extranjero. Entonces, a no ser que se le corte la yugular financiera a este régimen, que fue lo que sucedió con el África del Sur, todas nuestras mejores intenciones y mejores gestiones, que no serán en vano totalmente, pero no van a traer la caída de este régimen, que mientras se pueda apuntalar por alguien, y en este caso son los meliás y los hoteleros de Europa y de España, mientras se pueda mantener de esa manera, y añadiendo el alquiler de los médicos y añadiendo las remesas que recibe, nada va a cambiar en Cuba. Nada va a cambiar en Cuba, desgraciadamente. Me asusta, Tony, que digas que quizás no se puede llegar o quizás no se puede avanzar en esta campaña con los inversionistas españoles. Pero si por ahí hay que empezar, I'm sorry, pero por ahí hay que empezar, porque son la tubería de fondos de la jerarquía gubernamental cubana. El pueblo, bien, gracias, pero Gaesa está ahí construyendo en Tercera y 70 en Miramar un tremendo complejo hotelero y no hay turistas. Entonces, hay que plantearse esto en términos de pesos y centavos y en términos de megamillones de dólares de inversiones, que son las que mantienen al gobierno de Cuba en pie. Y no digo más nada porque esto no tiene fin. Yo quería decir, Liliana, que no podía estar más en sintonía lo que está diciendo con el texto y con el espíritu de las 11 acciones que el Movimiento Cristiano está proponiendo, porque es precisamente en esos puntos, en la dirección de evitar que se le dé al régimen líneas de crédito, en la dirección de que al régimen no se permita que exporte o reciba nada, ni siquiera las inversiones que a partir de los intercambios culturales, académicos, deportivos. Eso es precisamente lo que hemos hecho nosotros, y sabemos que es difícil, porque una de las cosas es que en un país libre el gobierno no puede decirle a sus empresarios que no pueden invertir en otro país, pero sí pueden decirle, y a esto quiero entender que se refería a ella cuando nosotros estábamos hablando de las inversiones en el campo del turismo y otras inversiones, sí pueden decirle: no vaya a ese país a invertir, no vaya a Cuba a invertir, porque Cuba no es un Estado de derecho, es un Estado segregacionista de los derechos de las personas, y por lo tanto no es ético ni es moral imponer una peseta en el país. Pero respecto a lo que estaba diciendo Liliana, no tenga miedo. Lo que Tony estaba diciendo era esto, y el texto de los 11 puntos está precisamente planteado esto como uno de los primeros requisitos para iniciar este boicot a la tiranía. Lo que tenemos que trabajar todos para que esos empresarios españoles, esos empresarios canadienses o esos
que están intentando coquetear con el régimen cubano de Estados Unidos, o los que tienen inversiones, o las inversiones que, porque hay que decir que aquí, ya están aquí, como decía aquel programa de Expedientes X, ya están aquí. La fábrica de cervezas Cristal vende aquí todos los kioscos de paradas de autobuses en Miami, están con el cartel de la cerveza Palma, que es una cerveza que se comercializa a través de Nicaragua, pero es la cerveza Cristal, que le cambió, no, simplemente le cambiaron Cristal por Palma, pero incluso reconocen en el anuncio que es la cerveza de Cuba. O sea, aquí en Estados Unidos está comerciándose con productos de Cuba sin que pase nada. Y, y eso es lo que queremos evitar, no solo que entre níquel o entre la caña o entre, qué sé yo, un ron o tabaco, una rana disecada para turistas que puedan traer los que vayan a Cuba a llevar la ayuda humanitaria a su familia. Queremos que tampoco entren con empresas de otros países aquí en Estados Unidos y que puedan beneficiarse esa dictadura de ese dinero. Era eso lo que... Pero no se preocupe, Ileana. No tenga miedo. No me voy a seguir preocupando hasta el día. Pero no se preocupe, le digo yo de lo que está en ese tema que estaba usted preocupada. Ileana, yo creo que su experiencia es magnífica y ese mensaje que usted me transmitió del investment, oye, eso yo creo que es la esencia del Exacto. Bueno. Pero cuando yo digo poco podemos hacer con los inversionistas, me estoy refiriendo a que ellos no nos van a escuchar. Y a ellos no nos van a escuchar a nosotros. Tenemos que presionarlos de alguna manera en que la sociedad, donde la sociedad diga, bueno, invertir en Cuba es un acto de inmoralidad, es un acto de falta de ética, es un acto de complicidad. Cuando la sociedad, en sentido general, diga esto, entonces el inversionista tiene que jugar o en contra de la sociedad o actúa de una manera. ¿Por qué decía aquello? Ellos no nos van a escuchar a nosotros. Ellos tienen, nosotros pensamos que cuando el capital llega a una tiranía, lo primero que hace es en convertirse en socio de la tiranía. Claro. Por lo tanto, eso lo decíamos en los tiempos en que los Estados Unidos, hace unos años atrás, con el gobierno Obama, estuvieron a punto decíamos, mire, cuando el capital americano llega allí, se convierte en socio, son socios. Uno le cuida el capital al otro. Le voy a decir con toda responsabilidad, sucede con el capital americano en China. Se habla más de la violación a los derechos humanos de Cuba que de China. Y en China las personas la pasan muy mal ideológicamente. Políticamente en China no hay ninguna alternativa que se le permita al ciudadano. Y no se habla. ¿Por qué? Porque cuidan el capital americano en China. Porque el capital americano en China es socio de la dictadura de China, de la tiranía china. Tiranía con presencia económica o no, pero es una tiranía política. Yo nunca me metí a negociante, yo soy malo en el negocio. Mi único negocio es trabajar, ese es mi negocio. Es el único que me ha dado dinero. Pero entonces pienso a partir de las libertades y los derechos. La gente come mal o bien, pero es libre. Pues, hombre, que ellos que coman bien y que sean libres. Pero la libertad es una ansia del ser humano y una necesidad para la vida. Entonces, y otra cosa que quería decirle, y es que en esto lo que yo no quiero es desenfocar la perspectiva de nuestro movimiento. Nuestro movimiento siempre ha tomado como referencia que el pueblo logre cambiar la sociedad. No perdemos la perspectiva de que sean los cubanos, de alguna manera, los que logren forzar al gobierno. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, con esto ¿qué hacemos? Fortalecer al pueblo e intentar debilitar al gobierno. Intentar buscar que ese equilibrio en algún momento pueda ser favorable a los ciudadanos. Quizás con este equilibrio favorable el gobierno ceda, y ahí es donde decimos la solución es las elecciones libres. Pero nuestra perspectiva es que el pueblo con su reclamo de alguna manera sea capaz de mover de descontrolar. Pregunta, por favor, a los que están escuchando. ¿Hay alguna otra pregunta?
para Regis y para Tony. Parece que no hay otra pregunta. Hemos sido muy explícitos. Yo tengo una pregunta que podría ser final. Ya ustedes han empezado a buscar la solidaridad, la coordinación con otras organizaciones similares al Movimiento Cristiano Liberación para que se hagan eco de esta campaña. No, definitivamente no hemos todavía intentado, queremos tener al menos una base, queremos tener una base para decirle a la persona, mira, las cosas van por aquí, súmate, vamos a hacer trabajo en conjunto. Todavía estamos en un plano de amistades, de gente de confianza, a los que le llegamos y le decimos, como ustedes, por ejemplo, a ti, a John, a Iliana y a todos los que están ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos espacio. Necesitamos escuchas. Necesitamos, si hay la posibilidad de que en la universidad hay un diario, un periódico, un semanario y nos permiten escribir un artículo sobre el tema, esa posibilidad necesitamos. Necesitamos que si hay un foro en un lugar determinado y podemos llegar con nuestro mensaje, que nos abran la puerta. Eso, pero estamos en un nivel de amistades. No hemos todavía convocado, porque queremos hacer algo que no sea exclusivo, sino un opening a todo el mundo, pero de alguna manera, y para eso necesitamos al menos algunos escalones para que la gente diga, bueno, esta gente no está empezando a caminar, sino ya están caminando. Porque la idea es esa, la idea no es que sea nuestro. La idea, mira, nosotros, les voy a contar algo, nosotros un día, y Reyes sabe mejor la historia que yo, empezamos a hacer esto en Cuba. Por una persona que era de movimiento, se estaba muriendo. Y empezamos a hacer esto y esto. Y lo hacíamos entre nosotros. Y después nos fuimos a prisión. Y en la prisión lo hacíamos. Y los militares nos decían, ¿eso qué quiere decir? Los militares, ¿qué eso qué quiere decir? ¿Ves? Y llegamos a España desterrados y no había fotos que nos tiráramos, que lo del MCL no hiciéramos esto. Y hoy en día, todo el mundo hace esto. Hay mucha gente que no sabe, la gran mayoría no sabe ni por qué lo hace, ni qué quiere decir. Piensa que quiere decir libertad. Y está bien, si para él quiere decir libertad, perfecto. Pero esto era Movimiento Cristiano Liberación. Bien. Entonces, eso es lo que queremos con esta campaña. Que la gente sepa que ser solidario con los cubanos es airar. Esa es la lógica. Perfecto. Yo creo que este es el primer paso entonces para empezar a promover la idea de que esto debe ser una campaña similar, por cierto, Iliana, a la campaña que ha lanzado la izquierda contra Israel, que se llama Boycott, Divest and Sanction, DBS, que han tenido cierto éxito, al menos en términos promocionales. Pero yo creo que el enfoque con Sudáfrica es un enfoque que a nosotros nos viene como anillo al dedo, en mi opinión personal. El caso de los paralelos con Sudáfrica son, me parece que muy felices. Entonces, John, si no hay otra pregunta, te paso de vuelta la batuta. Bueno, yo tenía una pregunta para Regis y para Tony. ¿Cómo están las cosas dentro de la isla para el Movimiento Cristiano Liberación actualmente? Yo sé que el movimiento sigue andando y que es un momento sumamente grave en general para los cubanos. ¿Cómo ha chocado eso con los miembros del movimiento? Bueno, yo quiero en primer lugar, disculpa, Tony. Bueno, no quería recordar, simplemente hacer una pequeña intervención para recordar a Yandiel García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación y líder en el municipio de Manatí, en Las Tunas, que está preso desde el día 6 de octubre del 2020, precisamente por manifestarse e iniciar una protesta en una cola en su municipio. Y él está preso y recién unos días antes del inicio de las protestas del día 11, él fue sancionado a 5 años por aquel incidente. También hay muchos activistas del Movimiento Cristiano Liberación que fueron detenidos y están en espera de juicio, como Jonathan
Porto, hijo de Eliezer Porto, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, que reside en Palma Soriano. Y queríamos decir que, en primer lugar, pedimos que la solidaridad con estos casos en específico y bueno, seguimiento para la represión y para el acoso que están teniendo nuestros líderes como Waldo Cardés, nuestro coordinador nacional en Velasco, en Holguín, como Rosa Rodríguez en La Habana, como Juan Felipe Medina, a quien le detuvieron una hija en Cienfuegos. Y la situación desde este punto de vista para el movimiento es crítica como siempre, pero como siempre nos mantenemos trabajando por los cambios de Cuba. Tony. No, yo solamente te iba a decir, John, es que después de estos sucesos del día 11, para el movimiento, como para toda la oposición, creo que estamos en el centro de la mira del gobierno. Creo que si bien la oposición no organizó esta estampida de cubanos a la calle, yo creo que lo que cree y lo que teme el gobierno es que la oposición vaya a organizarla. Entonces, la represión ha sido contra muchos opositores y los nuestros, los de movimiento, no estaba exento de ellos. Tienen un acoso constante. Pero hasta ahora tenemos a Yandier preso, que estuvo preso antes del 11 de julio, el 11 de julio, sí, y al hijo de un activista en Palma Soriano que está pendiente a juicio. Por lo demás, no tenemos otras personas encarceladas, sí, gente advertida, gente amenazada, gente vigilada constantemente, hasta en el portal de su casa. Bien, pero yo creo que para el resto de la oposición también ha sido así bien difícil la cosa en estos días. Bueno, gracias Tony, gracias Regis por acompañarnos hoy y tener este conversatorio. Gracias Sebastián por ser moderador y también gracias al embajador Otto Reich, el embajador Ted Briggs, que también nos está acompañando, Graciela Cruztabra, Eliana Fuentes y nuestro chairman Guillermo Mamo. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias a ti, John, y un privilegio compartir con ustedes todo este espacio. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.